La Tierra, hace millones de años, estaba llena de vida. Los dinosaurios gobernaban, su reinado era un testimonio de tamaño y poder, pero un evento catastrófico lo cambió todo. Un asteroide, un impacto cataclísmico, y el reinado de los gigantes terminó. De las cenizas, una nueva era amaneció. Los mamíferos, una vez pequeños e insignificantes, heredaron la Tierra. Entre ellos, se encendió una chispa. Impulsados por la supervivencia, los animales comenzaron a evolucionar. La inteligencia, una vez dominio de los primates, tomó un camino diferente. Las presiones selectivas favorecieron a los animales con diferentes fortalezas. Los lobos, con su mentalidad de manada, desarrollaron una comunicación compleja. Los delfines, maestros del océano, perfeccionaron su inteligencia en las profundidades. Las aves, volando por los cielos, desarrollaron intrincadas habilidades de navegación. Durante eones, el reino animal presenció un aumento sin precedentes en la inteligencia. No fue una especie, sino una multitud, cada una adaptándose a su nicho. El ascenso de los animales inteligentes no estuvo exento de desafíos. La competencia fue feroz. Sin embargo, la cooperación demostró ser una fuerza más potente. El reino animal, unido por el delicado equilibrio de la naturaleza, encontró fuerza en la unidad. Esto marcó el comienzo de una era en la que los animales, no los humanos, darían forma al destino de la Tierra. El mundo se transformó bajo la guía de sus nuevos amos. Bosques imponentes, esculpidos por insectos inteligentes, crearon ciudades respirables. Los arrecifes de coral, meticulosamente cultivados por cefalópodos, se convirtieron en bulliciosas metrópolis submarinas. Las llanuras, una vez recorridas por manadas, ahora eran atravesadas por sofisticados vehículos impulsados por hongos bioluminiscentes. Este no era el mundo del concreto y el acero, sino de la tecnología viva y respirable. Entre los más exitosos del reino animal estaban los córvidos. Cuervos, Raven y sus parientes, con sus habilidades para resolver problemas y sus intrincadas estructuras sociales, alcanzaron prominencia. Sus ciudades, tejidas con enredaderas y hojas vivas, se mezclaban perfectamente con el entorno. Dominaron el arte de la fabricación de herramientas, sus herramientas no de metal, sino de hueso, piedra y plantas vivas. Los cetáceos, maestros de los océanos, establecieron su dominio en las profundidades. Delfines y ballenas, con sus complejos lenguajes y tecnología de sonar, construyeron ciudades submarinas de impresionante belleza. Aprovecharon el poder de las corrientes oceánicas para obtener energía y cultivaron vastos bosques de algas para su sustento. Pero fueron los úrsidos, los osos, quienes emergieron como arquitectos formidables. Su fuerza, inteligencia y adaptabilidad les permitieron prosperar en diversos entornos. Construyeron vastas ciudades subterráneas, impulsadas por energía geotérmica, y desarrollaron prácticas agrícolas sostenibles. El ascenso de otros animales no fue un buen presagio para los primates. Los humanos, una vez en la cima de la inteligencia, se encontraron superados. Sus herramientas, una vez símbolos de progreso, ahora parecían toscas y destructivas en comparación con las sofisticadas tecnologías del reino animal. Sus ciudades, junglas de concreto que ahogaban el medio ambiente, palidecían en comparación con las ciudades vivas y respirables de los animales. El declive de los primates fue un proceso lento y gradual. Fueron superados en la competencia por los recursos, sus hábitats invadidos. Su dependencia de la inteligencia artificial resultó ser su perdición. A medida que las sociedades animales florecían a través de la cooperación y la comprensión del mundo natural, la sociedad humana, cada vez más dependiente de la IA, se fragmentó y se desconectó de la naturaleza. La caída de los primates sirvió como un duro recordatorio para el reino animal. La búsqueda de la inteligencia, desprovista de empatía y respeto por la naturaleza, era un camino hacia la destrucción. Los animales juraron no repetir jamás los errores de sus predecesores. Su mundo sería de armonía, equilibrio y sostenibilidad. Sección 4. El ingenio de la naturaleza. El dominio de los animales sobre la tecnología fue diferente a todo lo que el mundo había visto.
Su tecnología no se trataba de conquistar la naturaleza, sino de coexistir con ella. Aprovecharon el poder de la bioluminiscencia, creando ciudades iluminadas por plantas y hongos brillantes. Construyeron vehículos impulsados por el viento, el agua y la energía solar, sus movimientos tan elegantes y eficientes como sus contrapartes naturales. Las arañas, maestras de la producción de seda, crearon intrincadas redes de comunicación que abarcan continentes. Sus telas, más fuertes que el acero y más delgadas que el cabello, transportaban información a través de vastas distancias. Estas redes facilitaron el comercio, la diplomacia y el intercambio cultural entre las sociedades animales. Las hormigas, con sus inigualables habilidades organizativas, revolucionaron la agricultura. Sus vastas granjas subterráneas, meticulosamente diseñadas para un rendimiento máximo y un impacto ambiental mínimo, proporcionaron sustento a millones. Cultivaron hongos especializados para la alimentación y la medicina, sus conocimientos transmitidos de generación en generación. Esta armoniosa combinación de tecnología y naturaleza fue un testimonio de la sabiduría de los animales. Comprendieron que el verdadero progreso no residía en dominar la naturaleza, sino en vivir en concierto con ella. Sección 5. El Consejo de las Especies. Para gobernar este nuevo mundo, se formó un consejo, el Consejo de las Especies. Representantes de cada especie animal inteligente se reunieron, sus voces con el mismo peso. La sabia anciana matriarca elefante, el astuto lobo alfa, la majestuosa águila, todos compartieron su sabiduría y perspectivas. Las decisiones se tomaron no a través del dominio, sino a través del consenso, asegurando el bienestar de todos. El Consejo de las Especies estableció leyes para proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio. Regularon el uso de los recursos, promovieron prácticas sostenibles y garantizaron el trato justo de todas las especies. Las disputas se resolvieron mediante la diplomacia y el compromiso, guiados por la comprensión de que el bienestar de uno dependía del bienestar de todos. La era del Consejo de las Especies fue una edad de oro. Reinaba la paz, florecía la prosperidad y el planeta prosperaba. Los animales habían logrado lo que los humanos solo podían soñar, un equilibrio armonioso entre progreso y sostenibilidad. Pero esta era de paz, como todas las eras, no estaba destinada a durar. El regreso de una especie olvidada hace mucho tiempo rompería la tranquilidad, sumiendo al reino animal en la confusión. Sección 7. La gran discordia. Lo inevitable finalmente sucedió. Impulsados por su ambición y cegados por su pasado, los humanos declararon la guerra al reino animal. Salieron de sus enclaves ocultos, armados con armas rescatadas de su pasado, su intención clara: reclamar su trono como amos de la tierra. Los animales, aunque reacios a entablar un conflicto, no tuvieron más remedio que defender su paz ganada con tanto esfuerzo. La guerra que siguió fue diferente a cualquier otra que el mundo hubiera visto. Por un lado, los humanos, con su armamento avanzado, pero con recursos menguantes. Por otro, los animales, su fuerza amplificada por su unidad, su tecnología en armonía con la naturaleza. Las batallas se libraron por tierra, mar y aire, dejando cicatrices en la faz del planeta. Los humanos, a pesar de su destreza tecnológica, subestimaron la determinación de los animales. Los córvidos, maestros de la estrategia, utilizaron su ventaja aérea para interrumpir las líneas de suministro humanas. Los cetáceos, empuñando el poder del océano, paralizaron las flotas navales humanas. Los úrsidos, con su fuerza bruta y resistencia, se mantuvieron firmes contra los asaltos humanos. Sección 8. Una súplica por la armonía. A medida que la guerra continuaba, las bajas aumentaban en ambos bandos. El otrora prístino medio ambiente, tan cuidadosamente cuidado por los animales, soportó la peor parte del conflicto. Los bosques ardían, los océanos se ahogaban con escombros y el aire se volvía denso con humo y el hedor a muerte. Fue una victoria pírrica para ambos bandos, un testimonio de la locura de sus acciones. En medio de este caos surgió una voz de razón y esperanza. Las aves migratorias, cuyos viajes las llevaban a lo largo y ancho del planeta, habían presenciado de primera mano la devastación causada por la guerra. Vieron la inutilidad del conflicto, la pérdida de vidas sin sentido y la destrucción de su hogar compartido. Las aves, con su perspectiva única,
comprendieron algo que los otros animales, cegados por su ira y dolor, no habían logrado comprender. La tierra no era suya para conquistarla, no era suya para gobernarla. Era una herencia compartida, un delicado equilibrio de ecosistemas interconectados, y las acciones de una especie afectaban a todas. Sección 9. ¿Continúa el ciclo? Las aves migratorias, sus voces portadoras de la sabiduría de siglos, propusieron una solución radical: la paz. No una paz dictada por los vencedores, sino una paz construida sobre el respeto mutuo y la comprensión. Pidieron el fin de los combates, un regreso a la mesa de negociaciones, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Los animales, cansados del interminable conflicto, escucharon. Los humanos, con sus recursos menguando, sus espíritus rotos, no tuvieron más remedio que estar de acuerdo. Se declaró una frágil tregua, un rayo de esperanza en la oscuridad. La guerra, por ahora, había terminado, pero las preguntas que planteaba persistían. ¿Habían los animales, en su búsqueda por crear un mundo mejor, simplemente replicado los errores de sus predecesores? ¿Era el dominio simplemente un fenómeno cíclico, destinado a repetirse, independientemente de quién tuviera las riendas del poder? ¿O podrían los humanos y los animales, tan diferentes pero tan interconectados, encontrar una manera de coexistir, de compartir la tierra como administradores, no como conquistadores? Solo el tiempo lo dirá.